Gracias, hermano Daniel, por su presentación. Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Sean tan amables, hermanos, si están de pie algunos hermanos. Ocupen sus lugares, hermanos. Pues bien, estamos en la penúltima lección, hermanos, y hoy hemos venido estudiando en este trimestre acerca de hermanos en la Biblia. Hemos tocado hermanos del Antiguo Testamento, hermanos del Maestro en el Nuevo Testamento, y se han tocado muchos hermanos en la Biblia, hermanos, hijos de reyes, muchos personajes, y hemos tenido una enseñanza muy rica, hermanos, para cada uno de nosotros. Y pues no es la excepción, ¿verdad? Hoy toca estudiar, hermanos, eh, hermanos que eran seguidores del Maestro de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy toca estudiar dos de los dos hermanos, dos discípulos que fueron del Maestro, hermano, y cómo acostumbrados en el mundo en que vivían, no que eran del mundo, sino que en el mundo en que vivían, cómo era su comportamiento. Pero los llama el Señor y van cambiando, hermano, van cambiando de tal manera que uno por el amor a las cosas de nuestro Dios pierde la vida, y el otro sigue, hermano, y deja una rica enseñanza a través de la palabra de nuestro Dios. Pues si ya estamos listos, ya tienen la Biblia en su mano, hermanos, su cuaderno, si les gusta apuntar, su cuaderno de lecciones, y ya estamos todos listos, pues vamos a entrar, hermanos, entrar de lleno ya a nuestra lección, y vamos a ver nuestras diapositivas. Aquí lo doy, ¿verdad, hermano Daniel? Muy bien. Pues vamos a entrar, hermanos, de aquí, de lleno ya a nuestras lecciones de esta mañana que hemos de ver, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios y a través de las escrituras. Y pues esto es lo que durante la semana, hermanos, se puso de que hoy se iba a estudiar dos hermanos, Jacobo y Juan, ¿sí? A través de las escrituras, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Eran, así como la próxima lección que hemos de estudiar en el mes de abril, hermanos, al principio de Andrés y Pedro, estos también eran pescadores. De los 12, pues se dice, hermanos, de los 12 que había de todo en los 12 que escogió el maestro, que como decía mi hermano Daniel, no se equivocó, todos con un carácter diferente. Hay un comentario en las redes que menciona, hermano, de que dice, Cristo tuvo un discípulo que era terrorista, y sí es Simón el celote, hermano, ¿sí? Los celotes hicieron actos de terrorismo contra los romanos, ¿verdad? Pero a todos fueron escogidos por algo, hermanos, y pues ser tempestuoso de carácter como lo era Jacobo y Juan, pues ayudó mucho, hermanos, a la obra de nuestro Dios, como seguramente se ha dicho en nuestra iglesia, pues hay hermanos, ¿verdad? De esa manera, hermanos, muy, de un carácter fuerte, pero por el bien de la iglesia y por las cosas de nuestro Dios, que a veces no es el modo, está bien, pero ha servido mucho a la iglesia, como ellos sin duda sirvieron mucho a la iglesia, como lo hemos de ver a través de nuestra lección de esta mañana. Así que mis hermanos, pues hoy tenemos el objetivo, ¿verdad? El objetivo que tenemos, dice así, el objetivo: mostrar con la palabra de Dios que nuestro Dios, ¿qué hace, hermanos? ¿Transforma qué? Transforma vidas, ¿verdad? Dice aquí el material explicativo: mostrar cómo la palabra de Dios transforma vidas. Pues Jacobo y Juan mostraron un temperamento fuerte. No obstante, o sea, pero Juan dice que fue transformado y fue llamado el apóstol del amor, por lo que hemos de ver a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, pues aquí está un mapa, y aquí estoy señalando la mayor parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo la pasó en estos lugares. De hecho, hermanos, se dice que de esta parte, hermanos, salieron 11 de los discípulos del maestro,
que luego posteriormente fueron llamados apóstoles por ser enviados, por estar de frente, por tener la calidad de líder, y como lo hemos de ver a través de Jacobo y de Juan. Solo uno, hermanos, uno era de esta parte. A ver si nos pueden contestar, hermanos. Ya lo vimos en un cuaderno anterior. 11 se dice que eran de por acá, hermanos, de todos estos lugares, y que la mayor parte de su vida la pasó aquí Cristo. Y de hecho en la lectura bíblica, pues él tiene que subir acá, a donde está Jerusalén, y obviamente tiene que pasar por aquí se suscitó esa situación que hemos de ver a través de la escritura que menciona la palabra de nuestro. Pues de aquí era, por decirlo así, un paso obligado que se tenía que pasar para subir a Jerusalén. Es ¿Por qué se dice subir a Jerusalén? Porque es una parte alta que encontramos dentro de la escritura de la palabra de nuestro. Entonces, hermanos, lo dicho, 11, todos eran de por estos lugares, de por esta zona. Solo uno, hermanos, solo uno era de esta parte, hermanos. Y de esos 11 había pobres. Y estos dos que mencionan Jacobo y Juan, pues eran pudientes, hermanos, eran ricos, tenían posibilidades, ya que lo vamos a ver aquí a través de la escritura. Y mis hermanos que nos están oyendo, mis hermanos que se han conectado, si tienen algún comentario, alguna pregunta, ayúdenos, hermanos, estamos abiertos aquí en el chat y les invitamos a compartir estos temas de la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la pregunta que está, hermanos. Solo uno era por estos lugares. Claro que es otro tema, ¿verdad? Pero aprovechando aquí por la pregunta, por lo que vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios. Así que tenemos nuestra lectura bíblica, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 49 al verso 56. Y los voy a invitar, si gustan ponerse de pie, tener esa lectura de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si no, con mucha reverencia, con mucho respeto. Dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo que menciona aquí las Escrituras, capítulo 9, verso 49 al verso 56, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Si me permiten, hermanos, lo voy a leer en voz alta. Acompáñenme desde sus lugares, hermanos, desde donde están, hermanos, hermanitas Aguilar, todos tomando su Biblia, hermanos, su Biblia física, para leer la palabra de nuestro Dios. Comienzo, mis hermanos, dice así la escritura, la misma palabra de nuestro Dios. ¿Qué le parece, mis hermanos que están conectados por Zoom? ¿Qué le parece si yo leo el primer verso y ustedes el segundo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí me escucharon, hermanos? Adelante, hermanos. Vamos a hacerlo, hermanos. Entonces voy a leer el 49, ustedes el segundo verso, y el último nos unimos todos juntos. Comienzo. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a unos que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Gracias, hermanos, por participar. Pues aquí, mis amados hermanos, tenemos una lectura de la palabra de nuestro Dios. De tal manera que dice este verso, hermanos, que ellos vieron, ¿verdad? Que alguien por ahí, hermanos, estaba haciendo milagros en el nombre de Cristo, ¿verdad?
y se enojaron. Ellos, ya nos dimos cuenta que de hecho nuestro maestro le puso pues los hermanos Boanerges. Y ellos al ver, hermano, que alguien que ni seguía a Cristo, pero que en el nombre de Cristo estaba echando fuera demonios, fueron y en su celo, en su enojo, dijeron, bueno, ¿por qué lo hace este? Si ni siquiera anda con nosotros, ni siquiera nos sigue, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el maestro? No, déjenlo, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, o sea, está con nosotros. Porque todo lo que haga, él, por el solo hecho de hacerlo en el nombre de Cristo, lo va a mencionar, lo va a decir. Cuando él ejecute un milagro, ¿qué va a decir? Es que yo lo hice en el nombre de Jesús, porque él no está contra mí, está conmigo. De cualquier forma, todo los milagros que aquel haga, siempre va a mencionar mi nombre, siempre lo va a decir. Es que pues sí, la verdad, yo lo hice, los expulsé en el nombre de Jesucristo. Por eso le dice, déjenlo, no lo haga. No está contra nosotros, está conmigo, porque siempre va a pasar esa situación. Y le van a preguntar, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó con esto? Pues él va a decir, es que yo lo hice en el nombre de Jesús, por eso que dejen lo que está conmigo. Entonces vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que eh, dice que cumpliéndose el tiempo ya, por lo que vemos en este capítulo de San Lucas, capítulo 9, hermanos, ya se estaba cumpliendo el tiempo. Señor ya iba a ir a Jerusalén, ya no iba a regresar con vida. Ya, como dice la escritura, lo iban a apresar, iba a morir, hermano, iba a pasar toda esa situación con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y él tenía que ir a Jerusalén. Pocas veces fue a Jerusalén el maestro. La mayor parte de su vida la pasó en esa parte del norte. Pero iba a ir, hermanos, y le iba a costar la vida, por lo que hemos leído a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, como vimos en el mapa anterior, era preciso pasar por Samaria, ¿sí? Y los samaritanos, hermanos, pues no tenían amistad con los judíos, nosotros lo sabemos. Tenían un pleito ancestral, hermanos, desde la antigüedad, ¿sí? Y los del sur, a los de Samaria le decían gentiles por lo que pasó, porque esparcieron a los israelitas de aquel tiempo, aquel rey, hermanos, y metió gente extraña a habitar en medio de ellos, y tenían ídolos, idolatría, etcétera. Entonces no había, eso no son auténticos israelitas. Nosotros los del sur sí somos auténticos israelitas, porque nosotros no pecamos, pero vemos a través de la historia que, ¿qué pasó? Pues que luego resulta que sí cometieron pecado y ellos también fueron castigados los del sur. Entonces, hermanos, por eso con la mujer samaritana, cuando en San Juan capítulo 4 el Señor le hace mención en aquella hora del día, con mucho calor, en esa parte desérticas, hermanos, se sienta al lado de un pozo y llega aquella mujer samaritana a pedirle, a sacar agua, y él le pide, dame de beber, y ella le dice, pero tú eres judío y tú sabes que los judíos con los samaritanos no se llevan. ¿Cómo me pides a mí de beber? Tienen un diálogo. Luego lo reconoce ella como profeta, hermanos, ¿sí? Entonces, su traza era de ir a Jerusalén, y sus discípulos, dice San Lucas 8, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ellos iba a ir a un lugar el maestro, iba a pasar por algún lugar, ellos se adelantaban, ellos iban a preparar el lugar, a hablarle a las personas, viene el maestro, va a pasar por aquí, escúchenlo, etcétera, etcétera, hermanos. Pero lo que dice aquí a través de la escritura, que no le recibieron, hermanos. Dice, va a pasar por aquí el maestro, pero él no se va a quedar aquí en Samaria, él va a Jerusalén. Y dice que lo tuvieron en poco, que no le recibieron, hermano. Y entonces, ¿quién sale aquí? Jacobo y Juan.
se enojaron mucho de que le hicieron ese desprecio al maestro. ¿Y qué dijeron, hermanos? No, pues que dice el verso 54, hermanos. Dice el verso 53, mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? O sea, todavía, hermanos, todavía le pidieron permiso al Señor. Todavía le dijeron, danos permiso de que descienda fuego del cielo para que a esta ciudad, a esta aldea los arrase con todo. Pero el maestro les dice, ¿verdad, hermanos? Él les menciona y les dice, no, yo no soy de esa, yo no soy de esa condición, yo no vine, dice, a perder a las almas, yo vine a salvarlas, hermano. Y si usted lee en el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 9, desde el verso 20 en adelante, hay un diálogo, hermanos, de cómo les pregunta a sus discípulos quién era él, de que era necesario, hermanos, que el Hijo del Hombre, dice el verso 22, era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas y que sea muerto y resucita al tercer día. ¿Sí? Entonces, todo esto ellos ya lo sabían, él ya les había mencionado, ya había transcurrido el tiempo, ya habían estado con él, así a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. Sí, entonces, hombres que tenían su temperamento fuerte, hermanos, pero servía. Como decía yo en un principio, seguramente lo hay en nuestra iglesia, pero ha servido, hermanos, que hay hermanos celosos, que hay hermanos que cuiden la doctrina, que hay hermanos que la defiendan, hermanos, que a veces se extralimitan o que a veces no es la forma, eso es cierto, pero ha servido. Acuérdense, hermanos, de que ellos mencionan esta situación, pero también encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿cómo se llamó el personaje que hasta le jaló los cabellos a los israelitas porque no entendían? No querían acatar los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamó, hermanos? ¿Sí se acuerdan? ¿Mande? Pasamos, me parece que era el profeta Nehemías, hermano. Era Nehemías, exactamente, hermanos. ¿Quién más, hermanos? Los israelitas inmersos en la idolatría, hermanos, no hacían diferencia entre el Dios verdadero y entre el Dios falso, y hizo descender fuego del cielo, hermanos, y luego hizo juicio contra los mismos sacerdotes Jabaal, que no eran extranjeros, que eran israelitas. ¿Quién fue, hermanos? ¿Quién también hace descender fuego del cielo? Y no solo una vez. Qué profeta, hermanos, que no escribió ningún libro, pero se menciona de él, así en la palabra de nuestro Dios, a través de las escrituras, a través de los textos, hermano. ¿Quién fue, hermanos? ¿Qué profeta fue? Mándenos sus comentarios, hermanas, hermanos. Pero acuérdense de Elías, el profeta, hermano. No tenía celo de Dios, no tenía su carácter. Eran hombres de qué? De carácter, hermano, ¿sí? Un nieto de Aarón, hermanos, viendo, dice en el libro de los Números que pues Moisés y Aarón vieron que los israelitas tomaban mujeres extranjeras y las traían y se paseaban en la cara de ellos, enfrente de ellos, hermanos, y ellos solamente reaccionaron en llorar, se pusieron a llorar. Pero un nieto del sumo sacerdote Aarón, hermanos, dice que agarró una lanza, hermanos, y fue y fue a la tienda donde ese israelita que se burló de llevar una mujer extranjera y tomarla como mujer, y los atravesó con una lanza. Y ya estaba la mortandad dentro del pueblo de Israel. Y haciendo eso, hermanos, no estamos diciendo que
porque eso pasó literalmente, pero no estamos diciendo que literalmente lo hagamos, pero que hombres de carácter, hombres de temple, sirvió, como en este caso, Phoenix, hermanos, está si ustedes lo gustan buscar, lo gustan ver, hermanos, está en Números 11, capítulo 24 al 30. Phoenix, el hijo el nieto, hermanos, del sumo sacerdote Aarón, contuvo la plaga porque empezó la mortandad de que los israelitas se les había dicho que no se mezclaran con otros pueblos y empezaron a burlarse. Y le decía yo que Aarón y Moisés solo se pusieron a llorar, hermano. Pero otro, por el carácter, por el celo, reaccionó y como estaba ya la mortandad, cesó la mortandad inmediatamente. Entonces, encontramos muchos personajes dentro de la Biblia, personajes de carácter, personajes que han servido dentro del pueblo de nuestro Dios. Estos hombres, hermanos, fíjense que ellos, en su forma de vida que tenían, pero aún así le pidieron permiso al Señor. ¿Quieres tú que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma por su temperamento que eran, hermanos? Y estaban en el comienzo, pero después Dios, Jesucristo, con su ejemplo, el Espíritu Santo, lo fue transformando, lo fue cambiando, lo fue haciendo diferente. Y al final de cuentas, ¿qué es lo con qué vamos a concluir? Con esa situación que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Pero de ellos tenemos muchos personajes dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Sí, de temperamento fuerte, sí, de carácter tempestuoso, como lo dicen algunas otras versiones, sí. Les apellidaron Boanerges, sí, pero fueron humildes. Tenían buena forma de vivir, pero cuando el maestro les dijo, vengan, ya no van a pescar ustedes peces, ya no, ahora van a ser pescadores de hombres. Tuvieron la humildad de escucharlo, de seguirlo, hermanos, ¿sí? Pero en ese trayecto, hermanos, del cambio que hubo, lo vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bueno, nos piden aquí, hermanos, la cita, ¿verdad? Números, capítulo 11, del verso 24 al verso 30. También pasó esto, hermanos, a través del celo, a través de lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. También tenía yo otro personaje más, hermano, que encontramos dentro de las escrituras, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, de estos hijos de conmoción, como lo menciona algún otro comentario que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Pero eso es lo que vemos en Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿No era celoso? ¿No era un hombre de temperamento, hermanos? ¿No era un hombre que le gustaban las cosas correctas, las cosas exactas, las cosas de nuestro Dios? Sirvió en su tiempo. Sus cartas han servido, hermano, de lo que él hablaba, de lo que él decía de la palabra de Dios. Claro que ha servido dentro de la iglesia, como lo hemos visto, hermanos, sí. A veces no nos gustan los hermanos que ese hermano es muy delicado, es que ese hermano es muy estricto, es que ese hermano quiere las cosas casi hablando literalmente tal y como son, como deben de ser. Sí, hermano, pero nos ha ayudado bastante dentro de la iglesia eso. Sí, que a veces, pues, como decía yo, ¿verdad? Pues, a veces, hermano, voy a utilizar la palabra exageración, la utilizan, pero ha servido, hermano, es bueno, porque en una u otra manera nos han llamado la atención y ha servido para forjarnos dentro de la iglesia. Dios sabe, hermanos, cómo está compuesta su iglesia. Dios sabe cómo la va él a manejar, cómo la va él a componer, como dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Pues tenemos nuestro verso de memoria.
¿verdad, hermanos? Que espero que se lo hayan aprendido. Alguien por Zoom que se haya aprendido su verso de memoria y que quiera dar ese becerro del labio, esa ofrenda a nuestro Dios, adelante, adelante, hermana. Amén, hermano, gracias. Amén, dice, y a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, y a Jacob, hermano de y a Jacob, hermano de... otra vez, hermano. Sí. Dice, y a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob. ¿Les apellidó? Les apellido Boanerges, que es hijos amén. De la semana próxima y sí, hermana. Gracias, Gracias, hermana. Muy bien, gracias. Pues, hermanos, ahí tenemos esta diapositiva y aparte tenemos, hermano, ¿verdad? ¿Hijos de quién? De Zebedeo. Ahí está el significado del padre. Ahí es de quién era su madre. Ahorita lo vamos a ver los textos, hermanos. Su madre de ellos se llamaba ¿cómo? Salomé, ¿sí? Y padre de Santiago y Juan, porque Jacobo, hermanos, pues ya ven que también tiene el significado de Juan, pero no es, hermanos, no es como dice aquí a través de la escritura, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Personas de qué? Pues de recursos, ¿verdad? Porque tenían una fuente de trabajo, un barco, tenían empleados acostumbrados a mandar y como lo vemos a través de la escritura. Bueno, nuestro hermano Carlos Pérez de acá de Mexicali nos dice, hermano, el otro discípulo que no era de Galilea era Andrés y Andrés era de Bethsaida. Sí, esa parte de allá. Está bien, gracias, hermano. Pues esa parte de allá. Pero hay uno que es de la parte del sur, como lo es, hermano, la parte del sur es Jerusalén. Y de hecho fue de los 12, fue el único que no creyó en Cristo. Ya les di la respuesta, ¿verdad? Y que ese, dicen los comentarios, que él estudió en sinagogas. Lo seguía, pero no creía que él era el Hijo de Dios. Entonces 11 de esa parte de Bethsaida, de esa parte del norte, pero uno de la parte del sur, que no creyó nunca en él, hermano. Pues ya le di la respuesta, ¿verdad, hermano? Ya saben que 11 eran de esa parte y solo uno era de esta parte, mis hermanos, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta. Entonces, ya vimos nuestra lectura bíblica, hermanos, y comentamos un poquito de ella. Estamos viendo el verso de memoria y aquí miren, hermanos, esto es lo que su servidor durante la semana hizo, esperando que esto sirva bastante y nos ayude mucho, como dice aquí, a través de la escritura. ¿Qué significa? Preguntamos durante la semana, bueno, ¿y qué significa Jacobo? Jacobo viene de Jacob, ¿sí? Y Jacob no significa usurpador, no significa nada de eso, hermano, ¿sí? Porque Jacob, el original, fue de los gemelos, fue el que sacó la mano y trabó la mano de su hermano. Pero bueno, hermano, es de ese Jacob no vamos a hablar de Jacobo que viene de ahí. ¿Qué significa Jacobo? Dios ha protegido. ¿Quién era el mayor de los dos hermanos? Por lo que vemos, siempre se menciona Jacobo y Juan. Entonces, deducimos que el mayor de los dos era Jacobo. Ahí están los textos, Marcos 3, 16 al 19, Hechos, capítulo 1, versículo 13, como lo encontramos aquí. Mirábamos, ¿tenía recursos? Sí. Tenían su propia empresa, tenían empleados, hermanos, eran sus propios patrones, trabajaban con su papá y por lo que vemos en Marcos 1:20, hermano, era familia acomodada. Era un linaje, dice aquí, linaje importante, hermanos. Eran de un linaje muy importante, por lo que vamos a ver más adelante en una de las preguntas. Recuerde San Juan, capítulo 18, 15 al 16.
Eso recuérdalo, hermano. ¿Sí? Fueron líderes destacados. Hermanos, Jacobo y Juan estuvieron presentes, cuando menos la escritura lo dice, en una resurrección. ¿Vieron al maestro resucitar a la hija de quién? Lo preguntamos durante la semana. También, hermanos. Tuvieron el privilegio de ver a quién, hermanos, en el monte de la transfiguración, a personajes del Antiguo Testamento como fue quién, Moisés, y como lo fue quién, Elías, hermanos. Tuvieron el privilegio de hacer preguntas en privado al maestro, a nuestro Señor Jesucristo en el monte de las Olivas, ¿sí? Ellos preguntaron. No tan solo ellos, estaban otros 4 apóstoles, tuvieron el privilegio de preguntarle algo muy importante al maestro, hermanos. ¿Sí? Acompañaron cuando sale de Jesús al monte, al huerto de Getsemaní, y donde pasa su agonía, y reciben la invitación de Jesús, que los invita a orar, hermanos. Y ahí estaba Jacobo y Juan. Boanerges, ¿qué significa? Ya lo vimos, hermano. Hijos del trueno. Es una palabra aramea de aquellos lugares de la lengua caldea, de aquellos lugares de lengua sinéticas, hermanos. De esos lugares, de ahí se toma esta palabra Boanerges, hermano, una palabra aramea. De aquellos lugares de Caldea, de los que hablaban esas lenguas de la antigüedad. ¿Qué fueron? Ellos líderes espirituales, hermanos, que con esas características que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, Elías era un hombre de temperamento, dice Santiago, ¿sí? Nehemías, ya lo mencionamos. Juan el Bautista, a cualquiera le decía las cosas, hermano. Le costó la vida cuando enfrentó a Herodías, cuando le dijo, tu marido es y tú, ¿por qué estás con este? No debe de estar, eso es pecado delante de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, personajes con temperamento, con carácter, pero que lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Pablo, igual. ¿Quién no lo hemos visto? ¿Quién no hemos leído de las cartas del apóstol Pablo a través de la escritura, hermanos? Y pues su temperamento, que a veces no lo sabían controlar los hermanos Boanerges, pues dice, aquí puse, hermanos, que hicieron destruir una ciudad entera, esa ciudad de Samaria, ¿sí? Esa aldea que menciona. Y ahí está la cita donde el maestro dice, no, yo no vine a perder las almas, yo vine a ¿qué? A salvar, yo no vine a condenar. Yo no soy de qué, de esa condición como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, pues ya en la semana, esas son las preguntas que hicimos. ¿Cómo se llamó la mamá de Jacobo y Juan? Muchos hermanos nos dijeron, no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero por lo que dice San Marcos capítulo 15, verso 40 y otros textos de Mateo, hermanos, que encontramos, y en San Marcos 16:1, su madre fue Salomé, ¿sí? Ambos hermanos formaron parte de los 12, sí, hermanos, formaron parte de los 12 discípulos, tuvieron ese privilegio. ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Juan el apóstol? Preguntamos durante la semana, hermano, y muy pocos nos contestaron, muy pocos hermanos. Pero si alguien tiene la respuesta, nos digan, bueno, Juan, ¿cuántos libros de la Biblia escribió? Juan y Pedro tuvieron este privilegio último con el Señor Jesús en una fiesta. ¿Cuál es, hermanos? Juan, y a Juan y a Pedro el Señor los comisionó para ir a buscar el cenáculo, donde un hombre que llevaba un jarro con agua, dijo el maestro, síganlo a él, vayan y síganlo, y cuando entre, pregúntale dónde está el cenáculo, porque el Señor va a pasar aquí la Pascua. Tuvieron el privilegio de acomodar, hermanos, de preparar ese cenáculo donde el maestro iba a celebrar la última Pascua. Y ese privilegio, ¿quién lo tuvo? El apóstol Juan y el apóstol Pedro. A ellos los comisionó el maestro. Son preguntas, hermanos, que durante la semana estuvimos haciendo. Y aquí
pues como dice el primer párrafo que voy a darle lectura, la Biblia nos habla de dos hermanos que fueron discípulos de Jesús y llamados posteriormente apóstoles, porque primero fueron discípulos, que ya vimos la semana pasada, hermano, que discípulo quiere decir aprendiz, ¿sí? Que están aprendiendo. Luego fueron llamados apóstoles porque apóstoles quiere decir enviado, pero ellos sí formaron parte de los 12. ¿Hubo más apóstoles? Sí, pero ya no son parte de los 12, sino que son enviados, hermano, como dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Estos fueron Pedro y Andrés, fueron hijos de Juan o Jonás, ¿sí, hermanos? Entonces, bueno, aquí menciona perdón, hermanos, estoy leyendo otro párrafo. Qué bueno que me hizo la observación de nuestro hermano Daniel. Hermana Gaby, si me hace favor de dar lectura al primer párrafo, ¿sí se puede, hermana? Adelante, hermana. Sí. Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, al igual que Pedro y Andrés, fueron pescadores de oficio. Cuando fueron llamados por el maestro, dejaron sus redes a su padre y a los jornaleros que trabajaban para ellos, por lo que entendemos que tenían recursos materiales y además el carácter para dirigir una compañía de trabajadores. Y esto se encuentra en Marcos 1 del 19 al 20. Gracias. Entonces, gracias, hermana. Lo que decíamos, hermanos, quién fue su padre, qué oficio tenían. El maestro los vio y les dijo, vengan, síganme. Dejaron tiradas las redes como Pedro y su hermanos, y que además era familia acomodada, ¿verdad? Porque tenían una compañía y para eso se necesita recursos, tenían su barco, tenían trabajadores, ¿sí? Tenían el carácter, hermanos. De ellos ya, por algo les habló el maestro, ¿sí, hermano? No veamos que, es que eran muy explosivos, eran, como dicen, muy mecha cortas, por cualquier cosa se encendían, no, es que el maestro vio algo bueno en ellos. Y de ese temperamento, hermano, los fue moldeando como Dios que va labrando, hermanos, a la persona y lo va haciendo cambiar, ¿verdad? Que luego lo vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, espero, hermano, que esta lámina nos ayude más. Ahí está el papá, ahí está por qué decimos que es Salomé y por qué entre paréntesis María. En una ocasión dimos un estudio porque dicen, bueno, es que hay tantas Marías. ¿Y quién es? ¿Cuál es María? No puede ser que una María se convierta en 3 o 4 Marías. Ya lo dimos en una ocasión, lo volveremos a dar, hermanos, contexto para ir viendo todas las Marías que menciona aquí las Sagradas Escrituras, que hemos de ver a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, aquí están los textos, aquí está Marcos 15:40, hermanos, ¿por qué decimos que es la mamá? Los hijos que mencionan nada más es Jacobo, que era parte de los 12, Juan, igual parte de los 12 hermanos y el privilegio que tuvieron, ¿verdad? Y cómo ellos acompañan en la predicación, son apartados mientras estaban con vida, hermanos, para acompañar a Pedro a lo de la circuncisión, para que vayan a predicar. Entonces, estaban ahí, hermanos, y los ve el maestro, los llama, los toma, ¿verdad? Y es una familia con estas características, con estas situaciones. Es lo que encontramos y es lo que menciona aquí la Sagrada Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Bueno, pues antes de pasar al segundo párrafo que ha de leer nuestro hermano, pues ya lo mencionábamos, ¿no, hermanos? Aquí están otra forma aquí, hermano, de ver aquí esto que se puso también y para los hermanos de la iglesia. Nombre de su madre, Salomé. ¿Por qué? Mateo 27:56, Marcos 16:1, ahí lo mencionan. ¿Quién fue el primero de los 12 que murió, hermanos? Exacto. Bueno, pues ya nos contestó nuestro hermanito Carlos Pérez, ¿verdad? Bueno, entonces Judas Iscariote, sí, Judas Iscariote, hermanos, estudió con rabinos. Y Judas Iscariote, dicen los libros, que era el único que vivía en la parte sur, por la parte de Jerusalén, y fue el que no creyó en el maestro, que no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué le pasó a Juan?
pues a Jacobo, hermanos, en el año 44 después de Cristo, por su pasión, por su entrega, por su carácter a las cosas de nuestro Dios, muere decapitado y dicen los libros que le cortaron la cabeza, hermano. ¿Quién lo mató? El rey Agripa de la dinastía de los Herodes, Agripa I, ¿sí? Juan el apóstol del amor, hermanos, su madre conocía a Jesús, sí. Su madre ayudó en el ministerio, sí. Estuvo cerca de Cristo su madre en el momento de su muerte, sí, lo menciona la Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Jacobo y Juan formaron parte de los 12, sí. Juan escribe 5 libros de la Biblia que estamos esperando la respuesta de los hermanos, sí. ¿Por qué se llama el apóstol del amor? Juan, después de tener un temperamento explosivo, hermanos, ¿cómo lo fue cambiando Dios a través del Espíritu Santo? Porque él fue el que escribió San Juan 3:16. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él muestra el amor de Dios para con el hombre. Él recopila en San Juan capítulo 10, verso 11, hermanos, el amor de Cristo por su iglesia. Y él en la carta que escribe en primera de Juan capítulo 4, verso 11 y verso 20, habla del amor que debe haber entre los hermanos, que entre nosotros debe de existir el amor, que debemos de vernos los unos por los otros. Ya no es de aquel carácter, ¿verdad? Explosivo, hermano. Ya a estas alturas, ya es por el año 96, hermanos. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado más de 64 años desde el año 30. Y ahora él habla de mucho amor, hermano. Juan fue el que se recostó en el seno del maestro, según San Juan capítulo 13, verso 23. Provocó celos en Pedro cuando Pedro le dijo que el Señor le habló a Pedro y le dijo en San Juan capítulo 21 y Pedro dice, ¿ya este qué? Y dice, pues ¿a ti qué, Pedro? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le contesta el maestro, hermano, ¿sí? Fue el único de los 12 que no murió de ninguna muerte violenta, Juan, hermanos. Fue confinado a la isla de Patmos. Allá recibió la revelación del libro de la Biblia, del Apocalipsis, y fue el único que murió de muerte natural en el año 98, hermanos. Lo confinó a esa isla, hermano, un emperador, y otro emperador en el año 98, cuando muere Juan, se entera de su muerte. Juan ¿qué privilegio tuvo el apóstol Juan, hermanos? Dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra, fue el único, miren, hermanos, fue el único Juan por su linaje, porque era una familia acomodada, por tener amistad con el sumo sacerdote. Fue el único, hermanos, que presenció cómo estaba atado Cristo y cómo lo golpeaban. No hay registro de ni Pedro, hermano, porque Juan permitió que Pedro entrara, pero Pedro se quedó en el patio. Pero a Juan, hermanos, según por lo que dice San Juan 18, 14 al 24, que sí quiero leer, antes de pasar al siguiente párrafo, hermanos, San Juan capítulo 18, él fue el único que tuvo este privilegio, que dice aquí la Escritura a través de la palabra de nuestro San Juan, capítulo 18, verso 14. Dice así, hermano, la palabra de nuestro Dios. Y era víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quita y crucificale. Dice aquí, a través de la Escritura, el texto que les acabo de mencionar, hermano, Juan, capítulo 18, verso 14 al 24. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, este es Juan, y entró con Jesús al atrio del pontífice. Mas Pedro estaba fuera a la puerta,
Y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice y habló a la portera y metió adentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él, no soy. Y estaba en pie los siervos y los ministros que habían llegado a las ascuas, porque hacía frío y calentábase, y estaban con ellos Pedro en pie calentándose. Dice aquí el verso, hermanos. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, esos saben lo que yo les he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al pontífice? Respondiendo Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a Caifás, pontífice. Pero eso no lo vio, hermanos, Pedro. Eso solamente lo vio Juan, el discípulo. Entonces, hermanos, dice nuestra hermana Rubicelli, y Jacobo fue el primer apóstol martirizado. Murió en la fiesta de los panes y levadura, o sea, en la Pascua exactamente. Nuestra hermana Mara León nos dice, bueno, es que Juan escribió las 3 cartas, ¿sí? De Juan. Y escribió el libro del Apocalipsis que lleva su nombre, ¿verdad? Pero falta un libro porque escribió 5. Escribió un evangelio, escribió 3 epístolas universales y escribió un libro que se llama el Apocalipsis, hermano. Así que ahí están los 5, hermanos, ¿sí? Tuvo el privilegio Juan, hermanos, de estar cerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fue el único, ¿sí? Por eso Jesús, por la amistad, por el amor y por verlo a él, le encomendó a su madre. Lo vimos la semana pasada, hermanos, a través de la Escritura. Espero que esto nos sirva, hermanos, en un futuro. Ahora sí, párrafo número 2. Pero ya tengo aquí a mi hermano diácono, mi hermano David Calderón. Hermano, hágame favor de dar lectura al segundo párrafo, hermano David. Sí, hermano, dice así. Jesús, conociendo los pensamientos y el carácter de los discípulos, como dice Mateo 9:4, a Jacobo y a Juan les apellidó con el título de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, como dice Marcos 3:17. Seguramente esto tiene que ver con su manera de reaccionar ante ciertas circunstancias, como cuando algunos samaritanos no recibieron a Jesús y Jacobo y Juan. Muy molestos por ello, solicitaron permiso a Jesús para hacer descender fuego y destruir a quienes lo habían rechazado, como dice Lucas 9:49-50. Lo anterior pone de manifiesto que al inicio de su ministerio se dejaban llevar fácilmente por sus emociones, pues eran hombres de mundo acostumbrados a mandar y a que las cosas se hicieran a su manera. Sin embargo, como veremos más adelante, la influencia del Espíritu Santo es tan fuerte que poco a poco va transformando la manera de sentir y de pensar, convirtiendo a un verdadero hijo de Dios, a quien se deja guiar por él, como dice Romanos 8:13-14. Pues sí, mi hermano, pues eran de un carácter, ahora sí que muy fuerte, y pues los vemos con esas emociones reaccionando pues en la ira, ¿no? El haber rechazado al Hijo de Dios no les gustó y pues desearon la muerte de toda esa aldea, pero pues fueron amonestados por el Hijo de Dios. Así que pues sí, es malo dejarse llevar por las emociones tan rápido. Tenemos que mejor, como dice la última parte, dejarnos guiar por el Espíritu. Gracias, hermano. Sí, hermano, gracias, hermano David. Es muy cierto, hermanos. Lo que hace Dios a través del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Dice un texto que quiero leerles, hermanos. Jeremías, capítulo
Voy a leer un texto que está aquí, hermanos, en Jeremías capítulo 13, verso 23. Ustedes seguramente ya lo han leído, hermanos, ya lo hemos leído, lo hemos comentado muchas veces a través de esas transmisiones, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 13, versículo 16. Así, hermanos, un verso que encontramos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Es una pregunta que hace nuestro Dios a través de Jeremías, hermanos, a través de aquí de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Sí, en un principio, Jesús toma 12, nunca se equivocó. Como dijeron, aún ni de Judas, hermanos, porque tenían libre albedrío, ¿sí? Porque podían actuar por iniciativa propia, ¿sí? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas buenas que debemos de imitar y cosas malas que no debemos de imitar. Pero lo que sí encontramos y vemos, lo que menciona nuestro hermano, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Que todas estas historias, hermano, que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza y nos sirve a cada uno de nosotros. Y ver, hermanos, que sí podemos cambiar. Que sí puede haber un cambio en nosotros, si nosotros queremos y buscamos a Dios y nos acercamos, hermanos. Pero dice, cómo va el leopardo a cambiar sus manchas, hermanos, sus rayas? Si estás acostumbrado a hacer el mal, no, tenemos que acercarnos a Dios, buscar a Dios. Y si ellos pudieron, nosotros podemos, porque ellos eran hombres como nosotros, ¿sí? Hombres y mujeres podemos cambiar. Y sí, y es bueno tener celo, sí, hermanos, por las cosas de Dios. No vamos a ver que se esté blasfemando el nombre de nuestro Dios y que nosotros nos quedemos impávidos, ¿no, hermano? ¿Sí? No, sino que nosotros vamos a hablar con la verdad, lo que es la palabra de nuestro Dios, pero siempre hablando en ese amor. Sí, nuestra hermana Mara León, nos hace una corrección. Yo leí mal. Ya la hermana habló de los 5. Sí, la hermana sí lo dijo correcto. Habló del Evangelio de San Juan, 3 cartas universales de Juan y el libro llamado Apocalipsis, porque solo en el Nuevo Testamento hay 2 libros, hermanos. Si usted tiene el otro nombre, pues nos lo menciona, hermano. Pero solo en el Nuevo Testamento hay 2 libros escritos. Uno de ellos es el Apocalipsis y le tocó escribirlo aquí al apóstol Juan, que estamos viendo aquí a través de la escritura. Así que nuestro hermano Isaías nos menciona que faltaría hablar que Juan escribió el Evangelio de San Juan, pero ya está corregido y nuestra hermana Mara León nos dice, no, hermano, yo mencioné 5 y es correcto, ¿sí? Entonces, esto es lo que encontramos, hermano, a través de la palabra de nuestro Dios. Quien busca a Dios, quien busca a Jesucristo, tiene al Espíritu Santo, mis hermanos. Ahorita, hermanos, hablando de la palabra de nuestro Dios, los que estamos aquí, si no están bautizados, pero el Espíritu Santo los guía. Te bautizas y ahora tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te moldea, te guía, porque esa es su función, ese es su trabajo de la palabra de Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo me voy, no, pero no van a quedar huérfanos. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero ¿a dónde te irás? ¿A dónde? ¿Con los griegos? ¿Dónde? No, ustedes lo van a saber, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Eso se los dijo. Pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo que estará con nosotros, que será un maestro de la palabra de nuestro Dios, que los hará cambiar, hermanos. Y aquí está el claro ejemplo, ¿verdad? Que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Bien, el tercer párrafo, hermano Daniel. Hermano José Daniel, si nos hace favor, nuestro hermanito José Daniel, que está trabajando con nosotros desde el recibimiento del sábado, pues vamos a pedirle que él lea el tercer párrafo. Adelante, hermanito. Lamentablemente, cuando uno viene al mundo, llega a la iglesia con muchos malos hábitos, con sentimientos muy carnales, con pensamientos egoístas y malas palabras, lo cual pone de manifiesto nuestra condición humana,
De alguna manera, Jacobo y Juan traían algunas de estas actitudes, ya que en cierta ocasión su madre se presentó ante Jesús solicitando que sus hijos se sentaran al lado del maestro en su reino, a lo que Jesús contestó que no sabía lo que pedía, que si serían capaces de beber el vaso que él habría de beber. Estas palabras hacían referencia a sus sufrimientos. Los hermanos respondieron, en un deseo de ego y soberbia, ¿podemos? Esto despertó la envidia y los celos de los demás apóstoles e hizo que todos terminaran reprendidos por el rabí de Galilea. Muy bien. Gracias, hermanito José Daniel. Pues aquí, hermanos, sí, es verdad, hermanos, cómo venimos del mundo, cómo llegamos a la iglesia, ¿verdad? Cómo llegamos, hermanos, nos decía un hermano, es que llegó el hermano, pero llegó muy bronco, decía un hermano así. Espero que no se oiga mal esa palabra, hermano, ¿sí? Sentimientos muy carnales, estamos acostumbrados. Por ejemplo, ellos, aclaración, hermano, en el párrafo, dice aquí, hombres de mundo, no del mundo, ¿sí? Porque una cosa es ser del mundo y otra cosa es de mundo. Acuérdense que tenían una empresa. Eran de un linaje que eran pudientes, ¿sí? Acostumbrados a mandar, tenían empleados, a ver, ve tú allá o acá. Su padre tenía una compañía de un barco, trabajadores, y ellos que estaban acostumbrados a esa situación. Me refiero a Jacobo y a Juan, ¿verdad, hermanos? Y a veces nosotros así con pensamientos egoístas, malas palabras, hermanos, porque la Biblia nos desnuda. La palabra de Dios nos dice nuestra condición humana que nosotros tenemos y lo encontramos en Efesios 4, 25 al 32, ¿sí? De alguna manera, pues Jacobo y Juan traían algo de esto, hermano, estas actitudes, ¿sí? ¿Por qué se presentó la madre ante Jesús solicitando diciéndole, bueno, Señor, quiero hacerte una petición, habla, mujer, ¿qué es lo que pides? ¿Qué quieres? Pues, Señor, que en tu reino quiero que mis hijos, uno se sienta ¿qué? A tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué le dijo el maestro? Es que no saben lo que piden. ¿Y qué les dijo el maestro? Dice, bueno, ustedes van a ser capaces de beber el del vaso con el que había yo de beber. ¿Qué contestaron ellos, hermanos? Porque estaban con su mamá, la petición la hace la mamá, pero seguramente ellos intervinieron para que la mamá fuera a hablar con el maestro. ¿Y ellos qué dijeron? No, nosotros sí podemos, ¿sí? Sí lo podemos pasar. Hermanos, pues aquí mencionan, ¿verdad? Acto de ego, de soberbia, que en ese momento causó un disgusto con los apóstoles, ¿sí? Y que despertó la envidia y los celos. Pero hermanos, y todos empezaron a decir, bueno, ¿y por qué esta situación? Quiero leer con ustedes, hermanos, San Mateo, capítulo 19, donde comenzó esta situación que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice aquí las escrituras, dice aquí la misma palabra de nuestro Dios. Dice San Mateo capítulo 19, verso 28 al 30. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto lo escucharon los 12, que les iba a dar 12 tronos. Y ellos, hermanos, acostumbrados a esa situación, a mandar, a tener privilegios por su condición económica que ellos tenían, pues van con su madre y le dicen, ¿por qué no le dices al maestro esta situación que nosotros queremos, ¿verdad? Dice aquí, entonces, aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, dice el verso 21 de capítulo 20 ahora del Evangelio de San Mateo, verso 21. Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo,
bueno, verso 20. Dice, entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, el maestro, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté aparejado de mi Padre, solo al Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos, dijo, hermanos, los llamó a todos y les mencionó esto. Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser entre vosotros, hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es lo que le reconviene el maestro a todos, porque todos se empezaron a molestar y dijo, no, espérense, ¿saben qué? Conmigo no es así. El más grande va a servir, y el que quiera ser el primero se va a vuestro servidor, porque yo no vine para que me sirvan, sino que yo vine a ¿qué? A servir, hermano, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Grande enseñanza encontramos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, ellos comenzaron así con esa situación, y el maestro lo sabía, Dios lo sabía, pero esa es la enseñanza que Dios va a cambiando a las personas, como lo muestra la escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el cuarto párrafo, nuestro hermano Daniel, que nos ayude a esa lectura. Sí, mi hermano, dice, pero como ya se mencionó, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona, la va transformando de tal forma que la convierte en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 15 al 17. Precisamente esto es lo que sucedió con estos dos hermanos, quienes por la acción directa del Espíritu Santo en sus vidas lograron transformar esos pensamientos airados en consejos que dejan de manifiesto la necesidad de amar a Dios, de amarnos unos a otros y perdonarnos. Primera de Juan 2, del 9 al 11, 4 del 10 al 12. Amén. Muy bien, gracias, hermano Daniel. Y aquí, hermanos, aquí también mencionábamos preguntas durante la semana, ¿sí? Que decía, ¿qué hombres del Antiguo Testamento tuvieron la gracia de ver Jacobo y Juan? Ya lo vimos. A la hija de quien vieron que el Señor Jesús resucitó, ya lo vimos, hermano, ¿sí? ¿Qué pregunta hicieron al maestro en privado en el Monte de los Olivos? Que preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Quiénes otros dos discípulos que también le preguntaron a Jesús en privado en el Monte de los Olivos? Está Pedro, y solo les dejo, hermano, la pregunta, el otro discípulo, para que ustedes me lo digan, pero son 4. En privado le hacen mención de esta pregunta en el Monte de los Olivos, estando frente al templo, hermanos, ¿sí? Y entre ellos está Jacobo, ¿y quién? Y Juan, como lo encontramos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así lo encontramos. Por eso, este párrafo que acaba de leer nuestro hermano dice aquí, la familia, su servicio y sus ganancias, hermanos, ¿sí? Entonces, en Marcos 10:35, ahí dice que ellos, la iniciativa fue de ellos, pero ya vimos en Mateo, hermano, que le dijo la madre de ellos, es decir, Salomé, le solicita ese beneficio, y Jesús le da la contestación, hermanos, que para ser líder, para tomar autoridad, para enseñorearse sobre los demás, ¿qué es lo que se requiere, hermanos?
pues servir a los demás, ser servidor de los demás. Lo acabamos de ver, lo mencionado aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos dice aquí nuestra hermana Rubicelis, nuevas del griego kaino, nuevo, no usado, fresco, novedoso. Las palabras designan la nueva forma de o calidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Y dice aquí nuestra hermana, pues se convierte en nueva criatura. Es muy cierto, porque muere, resucita. Y hermanos, aunque la iglesia contaba con 120 miembros, ¿cómo se hizo luego, hermanos? Grande se hizo la iglesia, con 3,000, con 5,000, hasta completar un número de 144,000 judíos. Y luego la entrada ¿de quién? De los gentiles, como lo encontramos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. También, pero por eso preguntábamos, ¿verdad, hermanos? Durante la semana se hicieron estas preguntas, ¿verdad? Sí, vemos aquí a través de la escritura. Bueno, muy bien. Ahorita le damos el siguiente párrafo a nuestro hermano Carlitos para que lea. ¿Qué preguntamos durante la semana? Por su linaje y recursos eran conocidos del sumo sacerdote. Juan vio algo que fue el único. ¿Qué es lo que vio? Cuando a Cristo lo ataron, lo golpearon, hermano. Fue el único que vio eso. ¿Quién de los 12 fue el único que estuvo en la crucifixión de Cristo? Ya lo vimos, Juan, el apóstol. Por eso le dieron el encargo y la misión, por la confianza, por la amistad, por el amor que vio Cristo en ese discípulo. Le encarga a su madre. ¿Por qué? Porque era el único que estaba, ¿sí? ¿Quién de los 12 apóstoles murió de muerte natural? Bueno, se dice, hermano, que Domiciano hace una persecución de los discípulos de Cristo, y no estoy seguro si fue ese emperador, hermano, pero un emperador dice que en un recipiente grande de agua hirviendo agarraron a Juan, al apóstol, hermano. Eso dicen los comentarios, y lo metieron en agua hirviente, hermano, para que se deshiciera y ahí muriera. Ese martirio le dieron, pero que a Juan no le pasó nada. Y quedaron admirados los soldados, ese emperador, que no dijeron nada, lo soltaron, se salió del agua hirviente y se fue. Y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque él tenía la misión de escribir la revelación del libro de Apocalipsis, hermano. Y solamente él fue el único que murió, como dijimos, de muerte natural. Así que esto es lo que vimos, hermanos, del cuarto párrafo que encontramos a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las Sagradas Escrituras. Siempre van a aparecer Juan y Jacobo, hermanos. Es el año 30, en Hechos 1:13, lo vimos la semana pasada. Ahí encontramos y vemos cómo Pedro y Juan subían a la hora de la oración, el año 30, de igual manera, y así estuvieron. Pedro, Jacobo y Juan se dedicaron a lo de la circuncisión, y el apóstol Pablo con otros compañeros se dedicaron a lo de, primeramente a lo de la circuncisión, pero como no le hicieron caso, ellos fueron comisionados para ir con los incircuncisos, que eran los gentiles, hermano. Entonces, esto es lo que vemos a través de la palabra de nuestro Dios, que encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, que estos hermanos crecieron en las cosas de nuestro Dios, fueron creciendo, hermanos, hasta llegar a tener tolerancia, ¿sí? Amor y fortaleza para continuar el evangelio que nuestro maestro mostró, el Señor Jesucristo. Por eso es el maestro, por eso es el rabí, porque los preparó, hermanos, y con la ayuda de nuestro Dios, del Espíritu Santo, ha hecho esto. ¿Podrá hacerlo con nosotros? ¿Podremos llegar nosotros? ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Y cómo hemos ido cambiando y cómo nos va cambiando? ¿Qué santidad teníamos para el sábado? Ni sabíamos, hermano, que el sábado se debía de guardar. Y mírenos hoy, de tarde a tarde, hermano, la iglesia de Dios, estamos guardando el santo día de nuestro Dios, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. También
Durante la semana, pues mirábamos estas preguntas, miércoles de preguntas, porque los miércoles tenemos preguntas y ponemos las preguntas por Facebook, hermano, por YouTube, para que los hermanos se vayan preparando a través de la escritura, y este es tomado del verso de memoria. Dice, ¿qué significa el nombre de Jacobo? Ya lo vimos, hermano. ¿Quién de los dos hermanos era el mayor? Ya lo vimos. La familia de Zebedeo, ¿eran ricos? También ya lo vimos y ya lo encontramos que sí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, nuestro hermano Carlitos, si me escucha el quinto párrafo, hermanos, si le da lectura, por favor, adelante, hermano. Sí, hermano. Dice así: al haber pasado las pruebas, podemos ver la obra de Dios en la vida transformada de estos dos discípulos, en especial cuando vemos que el apóstol Jacobo entrega su vida a Cristo, proclamando incansablemente la verdad del Evangelio, ofreciendo su vida sin negar a Cristo, e incluso muriendo a manos del rey Herodes, según el libro de los Hechos. Por su parte, el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, ya que en el Evangelio y cartas que llevan su nombre, habla mucho del amor de Dios para con el hombre, así como del amor que debe existir entre los hermanos. Entonces, como dice este párrafo, hermano, pues habla de, antes de que fuera derramado el Espíritu sobre Jacob y Juan, ¿no? Eran de un temperamento fuerte. Ahora, pues ya que fue derramado el Espíritu sobre ellos, que dice que Jacobo fue pues un hombre entregado a Dios, y, y pues al final terminó muerto a cuchillo por el rey Herodes, ¿no? Pero pues entregó su vida a Cristo y a nuestro Dios. Y ya pues el apóstol Juan fue aquel que escribió esos 5 libros, como ya lo miramos hace un rato, ¿no? Y pues fue el que murió desterrado ya por vejez en la isla de Palma. Pues lo único que puedo también. Claro, pasamos. Pasa vos, hermano. Gracias, hermano Carlitos. Qué bueno que lo vemos ahí con nuestro hermano David. Qué sorpresa, hermano David, que ahí estaba nuestro hermanito. Y qué bueno, hermano. Pues eso es lo que se menciona aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, recordemos, eh, todo esto que vemos es temporal. ¿Sí, hermanos? No, nosotros hoy estamos así, hermanos, en esta situación, pero no por fama, por gloria, por algo, hermanos, no, sino que nuestro objetivo es predicar el evangelio, es hablarle a las almas que sí se puede. Hay personas que dicen que yo soy muy malo, es que yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a dejar aquello. No, conoce a Elías, conoce a Pablo. Ahora nos estamos dando cuenta, decirle, conoce a Jacobo y a Juan, cómo era su temperamento, eran muy enojones, eran muy explosivos, ¿sí? Y tenían celo por las cosas de Dios. Es bueno, que no lo manejaban bien, está bien, porque eran seres humanos como nosotros, pero no desistieron, siguieron en el camino. Pues, tenían defectos, pero eran humildes, porque en cuanto el Señor les dijo, dejen todo y síganme, lo siguieron, hermano. Eso no, nunca lo debemos de olvidar. Y ellos siguieron, y hasta ahí está Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. En el año 44, el rey Agripa de la dinastía de los Herodes, hermanos, toma a Jacobo y lo mata a cuchillo. Es decir, los comentarios dicen que lo decapitaron, porque esa era la forma en cómo mataban a ellos, a las personas, hermanos, que les molestaba porque hacían revuelta o que creían que se ponían contra César, ¿sí? Y la verdad, lo que ellos dijeron, sí podemos, aunque sí fue con ego, con soberbia, pero lo demostraron, hermano. Y solamente quedó ¿quién? Juan, el apóstol, ¿verdad? El que escribió, hermano, ahora del amor de Dios para con el mundo. El que escribió de Jesús, recogió las palabras, el amor por su iglesia. El que dice en primera de Juan que Dios es amor y que nos debemos de amar los unos a los otros. Entonces sí se puede, sí podemos cambiar si nos ponemos en las cosas de quién, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, como lo encontramos a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. El siguiente párrafo, hermano Isaías Calderón, sí, está pequeñito, hermano. El siguiente párrafo, si le da lectura, por favor, hermano. Hermano, dice, de la manera que Dios transformó la vida de estos dos hermanos, a pesar de que tenían un temperamento bastante fuerte,
El Señor tenía el poder para cambiar nuestra manera de ser y de pensar para que éstas concuerden con su voluntad. Solo dejémonos moldear por su Espíritu Santo. Según Romanos 9, 20, 21. Sí. ¿Solo ese? Sí, ¿verdad? Sí, ese. ¿Algún comentario, hermano? Pues no, pues lo que menciona está claro, ¿no? Ciertamente, pues la parte en la que el hombre va a conocer a Dios y lo va a aceptar solamente si hace un cambio en su vida, ¿no? De esta manera la palabra la va moldeando, como aquella piedra, ¿no? Que se toma y es, pues, moldeada, ¿no? Se va limpiando, se va quitando todo lo malo, así es el hombre también. Va dejando esa, como decía, pues, esa tosquedad de su vida, ¿no? Y va haciendo como aquel corazón de piedra, pues se hace de carne más dócil, porque va conociendo las cosas de Dios, va dejando todo mal pensamiento, mala obra. Esa es la parte en la cual nuestro Jesucristo vino a moldear a estos dos hombres, ¿no? Para que fuesen siervos y ya no estuvieran sujetos del pecado. Esa es la parte que comento, gracias. Gracias, hermano. Quiero leer, hermanos, con ustedes Jeremías capítulo 18, del verso 2 al 6. Algo muy importante. Dice Jeremías 18, del 2 al 6. Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero parecía mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y es muy cierto, hermanos. Sí, Dios puede hacernos de nosotros vaso para honra. De nosotros depende de ser vasos de honra o vasos de deshonra. Pero es mejor, hermanos, el vaso de honra. Así como tomó el ejemplo de ese alfarero, ¿le salió mal el vaso? No, pues lo deshago y lo vuelvo a hacer. Y si acaso no tengo yo más poder que él, solo búsquenme, acérquense a mí, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, y yo haré todo esto que menciona aquí la escritura, la misma palabra de nuestro Dios. El último párrafo, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios así: hermanos, aprovechemos esta hermosa y única oportunidad que nos da el Todopoderoso de permanecer bajo el cobijo de sus alas, donde encontramos paz, amor y todo género de bendiciones, y donde además podremos alcanzar la redención de nuestro cuerpo y con ello la vida eterna, mis amados hermanos. Entonces, esto lo que le ocurrió a estos varones de Dios, hermanos, a Jacobo y Juan, también nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, hermanos. Acerquémonos a nuestro Dios, que Dios y Jesús y el Espíritu Santo moldeen nuestra vida, que renovemos, hermanos, para alcanzar ese objetivo, hermanos, que es la vida eterna, que ayudemos a otros a alcanzar el objetivo de la vida eterna, que cuando nos digan, hermano, no puedo, sí puede, hermana, hermano, sí puede, sí se puede, hermanos. Esta es la conclusión de esta historia, como lo dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, y es algo muy importante para nosotros. Recuerde esto, hermano. Recordemos siempre esto, ¿sí? El liderazgo en la obra de nuestro Dios debe estar basado en el amor, como dice aquí a través de la escritura, en la colaboración, en el servicio. Se requiere guiar y formar más siervos, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, por medio de la palabra de Dios y del ejemplo que mostraremos a los demás. El ejemplo, hermanos, ¿sí? Maestro, estos que están haciendo esto, pero no nos siguen. Nosotros le seguimos. ¿Cómo le seguimos? Con el buen ejemplo. Porque si le seguimos, pero damos mal ejemplo, entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Estamos con él o estamos contra él? Recuerde que le dijo el maestro a aquellos: déjenlo, porque él tiene que hablar de mí, tiene que decir, es que yo, por Jesús, eché fuera
los demonios. Hermanos, pues recuerde que la iglesia es la única que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, que pese a la pandemia, hermanos, seguimos guardando las leyes, seguimos compartiendo en la familia, seguimos manteniendo el servicio, manteniendo el equilibrio entre lo material y entre los sucesos, entre las enfermedades de la espiritualidad que nos acerca más a nuestro Creador. Dice la pregunta y dice nuestro hermano César Sosa, a medida que estamos en las cosas de Dios, Él lo va transformando y mirando sus mandamientos y crucificar la carne con Cristo en la cruz del Calvario. Lo dice también nuestra hermana Rubicelli, ¿sí? Nuestro carácter, dice nuestro hermano César, cuesta, hermanos, pero lo más importante es el amor. Dice la pregunta, hermanos, pregunta número 1. Dice así, ¿de quién eran hijos Jacobo y Juan? ¿Y cuál era su oficio? Bueno, dice de Zebedeo, ¿verdad? Y de Salomé. Oficio, pescadores. Pregunta número 2. ¿Qué título le dio Jesús y qué significa? Boanerges, hijos del trueno. Hombres tempestuosos, impetuosos. Ya lo vimos, hermano. 3. Dice la pregunta número 3. ¿Qué carácter tenía al inicio de su ministerio Jacobo y Juan? Pues no es fuerte. Al contrario, es débil. ¿Sí? Porque por cualquier cosa se dejaban llevar por las emociones. Es como ahorita nosotros, hermano. ¿Cuánta gente no muere por una emoción, por una provocación, por un pleito, por no saber mantener la cabeza fría, hermanos? O ya lo mató y ni cuenta se dio porque se dejó llevar por la ira. Y pierde, hermanos, toda la oportunidad, todo el potencial que iba a dar por un momento de no saber contener sus emociones. Es peligroso, ¿sí? Por eso es bueno acercarse a nuestro Dios. 4, pregunta número 4. ¿Quiénes son considerados como hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo. Recuérdalo, hermano. Todos los días de nuestra vida está con nosotros el Espíritu Santo, porque así lo dejó estipulado nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va a ayudar a cambiar si nosotros queremos. Pregunta número 5. ¿Qué clase de pensamiento existen en las gentes que aún no es espiritual? Pues ya lo vemos, hermano, carnal, de enojo, que le da más prioridad a las cosas materiales, hermanos, rencor, ira, contienda, etcétera. Todo, pensamientos egoístas, malos hábitos, toda la carne, hermanos, que nos llama a la mentira, al hurto, al enojo, malas palabras, en lo cual, hermanos, manifiesta nuestra condición humana. Pero esa es cuando la gente no es espiritual. 6. ¿Qué espera Dios de nosotros al ser miembros de su iglesia? Pues Él espera que tengamos un cambio, que seamos una nueva criatura, que recordemos que cuando nos bautizamos fuimos, porque bautismo quiere decir sumergir, sepultar, y nace una nueva criatura. 7. ¿Qué debemos hacer para poder heredar la vida eterna? Hermanos, solamente dejarnos moldear y guiar por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y nunca olvidar nuestro objetivo, que es la vida eterna. Es la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.